Bueno, entonces buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar un webcast que tiene que ver mucho con el tema de cómo de diseñar arquitecturas lógicas, no físicas. Ese será el webcast de dentro de 8 días para SharePoint 2013. Las arquitecturas lógicas es todo el tema del entendimiento del desarrollo de la solución que nosotros podríamos darle a un cliente en un momento dado específico. Mi nombre entonces es Andrés Rojas. Los datos están en pantalla. Cualquier información con gusto estaré pendientes para solucionárselas. Un poquito la agenda para el día de hoy. Esta agenda está muy relacionada con lo que tiene que ver con el levantamiento de información, la identificación de las necesidades del negocio, todo lo como está construido SharePoint, qué nos da SharePoint y respecto a lo que nos da SharePoint, así mismo nosotros poder generar esa solución frente al cliente. Algunas personas piensan que solamente con ir a escuchar al cliente, ir a escucharlo y no mostrarle las bondades de SharePoint ya es suficiente con levantar la información. No, eso realmente tiene que cambiar porque si el cliente no sabe qué es lo que tiene una herramienta como lo de SharePoint, así mismo pues nos va a entregar la información limitada o no se va a imaginar en su cabeza todo lo que puede llegar realmente a dar este tipo de herramientas para una solución completa en su negocio. Perdón. Entonces, visión general de la arquitectura lógica de SharePoint 2013 y documentar la arquitectura lógica. Lamentablemente son casos en los que nosotros como consultores pues tenemos que dedicarnos un poquito de tiempo previo a la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque es interesante conocer primero lo que el cliente necesita, las necesidades del negocio a las que él nos está refiriendo. Después tomar nuestro tiempo para hacerle un mapa, para decirle, mire, de pronto construir algún vicio, decirle, esto va a funcionar de la siguiente manera. El nombre de la URL va a ser tal, por aquí vamos a tener un sitio, vamos a tener estos tipos de contenido, vamos a tener bla, 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 bla. Todo lo que nos provee SharePoint para poder trabajar con con ese mapeo de las necesidades del negocio que requiere el cliente versus lo que nos provee SharePoint. La importancia de planear. Algunas veces planeamos, otras veces no. Algunas veces nos dedicamos a ejecutar directamente, pero realmente no a ejercer una planeación adecuada de lo que nosotros vamos a trabajar. SharePoint 2013 está diseñado para mapear los requerimientos del negocio y los procesos complejos. Es decir, todo aquello que un cliente necesite, como sus procesos empresariales, como sus procesos de gestión de calidad, sus procesos de facturación, sus procesos de requerimiento de personal, etcétera, etcétera. Todo eso que quizás el cliente necesite entender en un momento dado, pues SharePoint podría estar en la capacidad de diseñarlo, que en algunos casos nos vamos a demorar más que en otros casos, pues ya depende de la complejidad que nosotros le hayamos aplicado al diseño de esa arquitectura. Identifica los requisitos claves de la carga de trabajo para el negocio. ¿Esto qué tiene que ver? Pues, oiga, ¿cuántos sitios vamos a tener que montar? ¿Vamos a tener comunidades o vamos a tener social computing? ¿Vamos a manejar las dos? ¿O vamos a manejar solamente una? ¿O vamos a manejar la otra? ¿Cuántos sitios se van a crear dentro de la organización o dentro del negocio respecto a comunidades? ¿O es que voy a tener todo lo que lo que está relacionado a social computing, es decir, MySite? Y en MySite voy a tener microblogging. Y en microblogging voy a poder asociar imágenes, va a poder compartir esos microblogs, etcétera, etcétera, todos los feeds, todas las cosas que nosotros podamos trabajar en ese tema de social computing. Gestión de contenidos, importante. Oiga, ¿quién va a gestionar el contenido dentro de la empresa? Va a haber un encargado, hay un área de comunicaciones que es la que se va a encargar de aprobar todos los contenidos que llegan o que empiecen a montar dentro de las demás áreas. ¿Cómo vamos a manejar todo eso? Entonces, nuevamente, identifica los requisitos claves de la carga de trabajo para el negocio. ¿Bien? Búsqueda empresarial. Este es un temita muy clave para
¿Para qué? Para tener en cuenta. ¿Mm? Porque la búsqueda empresarial es un tema bastante fuerte respecto a infraestructura física. Muchos procesos, muchas cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta para, para gestionar todo lo que estamos haciendo en el levantamiento. En la búsqueda empresarial podríamos decirle al señor, oiga, usted quisiera que en los resultados de búsqueda le aparezcan imágenes, le aparezcan documentos, como la portada de los documentos, le aparezcan, no sé, una presentación de PowerPoint. Adicionalmente quiere que le aparezca toda la descripción de la información de lo que usted está encontrando o de lo que usted está buscando, o quiere que busque en otros sitios de búsqueda información relevante y la pegue ahí para que sea gestionada. ¿Cómo lo vamos a tratar? Eso es un temita bastante fuerte que hay que ahondar mucho más en la determinación de esa búsqueda empresarial. Oiga, ¿va a necesitar inteligencia de negocio? ¿De qué forma la quiere? ¿Va a trabajar con Visio? ¿Va a trabajar con Excel? ¿Va a trabajar con Reporting Services? ¿Va a trabajar con Performance Point? ¿Cómo lo va a trabajar? ¿Cómo lo va a gestionar? ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Va a sacar ¿De dónde va a sacar la información? ¿Va a traerla de una fuente externa? ¿Va a traerla de una base de datos? ¿Va a traerla de listas de SharePoint? ¿Va a ser generada a través de un cubo de información? ¿De dónde la vamos a tomar? La usabilidad, oiga, ¿cuántas personas van a estar conectadas simultáneamente? ¿Cuál cree usted que van a ser los sitios más buscados o los más leídos o los más ingresados? ¿Mm? ¿Cree usted que van a ser los documentos que más van a leer las personas? ¿Mm? Entonces, tema de usabilidad, perdón, me vuelvo un momentico, usabilidad, y también algo ahí que de pronto me faltó fue el tema de capacity planning. Venga, ¿cómo va usted a montar la información? Yo creo que aquí voy a ponerle un momentico. Capacity plan. Muy importante tenerlo en cuenta. Porque con esa planificación de la capacidad, yo voy a también a interactuar cómo van a ser esas gestiones documentales. ¿Sí? ¿Cómo voy a, de una vez, pensando ya hacia el futuro en la definición de la arquitectura física, qué tanta carga va a tener la información? En este Capacity Planner deberíamos preguntarle, no es para diseñar este Capacity Planner de aquí no es para diseñar la arquitectura física, es simplemente para tener el concepto de qué tipo de documentos vamos a subir, PDFs, Word, Sheets, etcétera, etcétera. Vamos a subir documentos de 10 megas, 20 megas, 50 megas, 100 megas, 200 megas, etcétera, etcétera. Para poder identificar más adelante, cuando se define la arquitectura física, a qué nos vamos a tener y cómo deberíamos nosotros crear la mejor forma de crear esa arquitectura física. Bien, fundamentos claves para el levantamiento de información de los requerimientos. Tipsitos que hay que tener en cuenta. Identificar el equipo de trabajo adecuado, indispensable. No vayan, digamos, a vincular a una persona que recién conozca o que recién esté ingresando al tema de SharePoint. ¿Por qué? Porque fijo, va a darle una información errónea a ese cliente o a ese usuario o a esa entidad en la cual nosotros vamos a trabajar. Preparar las preguntas, hacerse un cuestionario, enviar la información. Oiga, mire, nosotros requerimos que por favor sus usuarios internos allá nos respondan este cuestionario. Con ese cuestionario nosotros empezamos a identificar el completo de la información que de pronto vayamos a necesitar. Entonces es importante dedicarse realmente a desarrollar quizás una hoja de Excel o si tienen un sitio SharePoint, pues móntelo en el sitio de SharePoint, etcétera. Pero pues las preguntas tal vez deben ser muy transversales a todas las organizaciones y a nivel muy general para poder que sean respondidas de la mejor forma y de esa manera también nosotros poderle dar esas respuestas
enfocadas a las preguntas o a esa respuesta que ellos nos dieron. Poderle diseñar una buena solución a estas personas dependiendo de las respuestas a estas preguntas que ellos hicieron. Definitivamente enfocamos solamente a los requerimientos del negocio. No hay que irnos por otro lado. Venga, necesitamos unas sesiones para levantar la información. Venga, yo me siento con usted, escucho qué es lo que necesita y después de eso empezamos a direccionar. Enfoquémonos, centrémonos, no dilapemos una reunión, no perdamos el tiempo de una reunión. Una reunión de este estilo son muy importantes. ¿Por qué? Primero que todo, por la disponibilidad de tiempo de las personas. Segundo, porque no va a ser muy fácil encontrar al dueño del negocio y sentarse con él y decirle, venga, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces, aprovechar al máximo esos espacios de tiempo que nosotros tenemos para poder identificar claramente las necesidades del negocio que vamos a trabajar. Incorporar las preguntas de información de la arquitectura actual. Sí, ¿qué es la arquitectura actual? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ofrece? ¿Será que quizás sí nos puede, sí nos funciona? ¿Será que realmente lo que tiene la organización en este momento vale la pena dejarlo o vale la pena mirar a ver si quizás si quizás reorganizamos esa arquitectura y la mejoramos o la virtualizamos? Establecer un presupuesto de licenciamiento es muy importante. Permítame un segundo, por favor. Ok. Entonces, íbamos a establecer el presupuesto de licenciamiento. ¿Cuántas veces ustedes como consultores han ido a una empresa y les han dicho, venga, pero es que ¿cuánto puede costar la licencia de un SharePoint estándar? ¿Cuánto puede costar la licencia de un SharePoint Enterprise? Como consultores, nosotros deberíamos estar en la capacidad, por lo menos de tener un rango de valores que le demos un estimado a ese cliente. Si no sabemos, simplemente digámosle, deme entre hoy y mañana, yo le averiguo y le paso la información. O cuando se le entregue la documentación, se le envía, o cuando nos llegue la información, simplemente lo que hacemos es un forward, al correo electrónico y le decimos, mire, este es el estimado de licenciamiento. También deberíamos darles opciones, ¿no? Si no vamos a necesitar todo, si no vamos a necesitar inteligencia de negocio, si no vamos a utilizar Vision, ni Excel Services, ni InfoPlatforms, etcétera, pues digámosle, venga, eso lo podemos trabajar directamente con SharePoint Foundation. Uy, perfecto, no sé qué. Pero, ojo, pregunta, ¿usted va a querer publicar esto en Internet? Si la respuesta es sí, le dicen, tienen que tener el licenciamiento de Internet Site. ¿Ok? De Internet Site. Esa licencia no es económica. Esa licencia no es económica y tiene que ver la forma de cómo venderla, si es que la van a necesitar en Internet. Si no necesitan, definitivamente no necesitan publicación en Internet, pues utilicemos SharePoint Foundation dentro de la organización, ¿cierto? Que esto nos va a permitir utilizar todas las características de SharePoint Foundation de una manera gratis. Si no vamos a publicar en Internet, entonces no necesitamos Internet Site. Entonces hay que tener en cuenta eso para que en sus futuras consultorías o en las que están iniciando sean lo más correcto posible y lo más claro posible con sus clientes. Incluir requerimientos funcionales y no funcionales. Ya en unos slides más adelante vamos a ver qué son los requerimientos funcionales y no funcionales, pero les adelanto un poquito funcionales son las características propias de la herramienta y las no funcionales ya es el desarrollo como tal de la aplicación.
Documentación sí, es la parte maluca del asunto, pero lamentablemente tenemos que documentar, tenemos que dejar claro, tenemos que dejar evidencia del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? De alguna u otra forma, para eso nos paga el cliente que nosotros, al cual estamos ejecutando esta solución. Ok, Ramiro nos pregunta, el tema de Capacity Planner, ¿quién debería hacerse cargo de ese tema? Una vez el proyecto ha iniciado su funcionamiento, el área de IT, no, Ramiro. El Capacity Planner es justamente el planificador de la capacidad. Esto es completamente diferente ya a la usabilidad internamente como tal de la herramienta. Capacity Planner es para poder identificar, venga, cuáles son sus documentos, cómo es el peso de los documentos, qué tipo de documentación y lo más, y con eso nosotros direccionar ese diseño que vamos a trabajar. De resto, ya de ahí en adelante, ya digamos, por decirlo de una manera brusca, problema del cliente, cómo va a manejar o quiénes van a ser los encargados de subir la información. Nosotros podemos colaborar y decirle, vea, podemos tener una persona que maneje, que gestione el contenido. Sí, pues le sugerimos que tenga una persona exclusiva que maneje el contenido o venga, entrenemos unos key users por cada departamento y esos key users simplemente lo que le decimos es A, B, C, D, F, G. Oiga, usted puede utilizar esto así, subirlo de esta manera, etcétera, etcétera. Pero ya el Capacity Planner es para otra cosa completamente diferente, es para diseñar todas estas arquitecturas. Bien, continuamos. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Enfocarse en la tecnología. Oiga, sí, es que imagínese que salió un servidor XB23 con 200.000 GHz de velocidad, eh, con memoria de 4 teras y no sé qué nada. Hablando de tecnología con un gerente general de una compañía, quizá lo que vamos a hacer es perder el tiempo y no vamos a sacarle provecho a la reunión. Realizar preguntas fuera de contexto. Oiga, venga, ¿y su empresa cuánto vende? ¿Mm? Por ejemplo, tipos de preguntas de ese estilo, como que no llega uno a ninguna respuesta educativa dentro de lo que está haciendo realmente. Llevar el análisis de requerimientos para que, como resultado, esto se enfoque en una tecnología específica. Es decir, hice todo el análisis de la información, levanté, ya voy a generar la arquitectura, pero como mi empresa tiene convenio con una de las grandes compañías, no sé, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, Hewlett Packard, Dell, Asus, etcétera, 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 IBM. Entonces, yo llevo el diseño de mi arquitectura para poder beneficiarme de esa tecnología después. Eso es lo que no hay que hacer, no es ético. Uno como consultor, independientemente de la tecnología que se use, uno debe entregar su análisis de la información, no pensando que lo que yo estoy haciendo me va a servir después para otro negocio con otra empresa. Bien, para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque es que después el cliente o el negocio que nosotros estamos haciendo se va a dar cuenta de eso y va a quedar un sinsabor de la información. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengan claro y puedan separar realmente las dos cosas. Una cosa es un negocio que la compañía que yo represento tenga respecto a la asociación con otras grandes compañías de dispositivos y otra cosa es el negocio de hacer la consultoría adecuada dentro de la información. Em, si una pregunta que nos hacen es si el cliente que quiere publicar en Internet le ofrecemos SharePoint Online, pues eso ya es a potestad del consultor. Puede hacer la sugerencia, pero depende de la cantidad de usuarios que el cliente tenga, ¿no? Si la relación costo-beneficio da para hacer la publicación en un SharePoint Online, pues hágalo.
Si tenemos 10, 15 clientes que van a ser realmente $100 mensuales, la usabilidad. Pero si ya tenemos 1000 clientes por $15, yo creo que ya va a pesar un poquito más pagar $1500 mensuales que haber comprado una licencia de Internet Sites. Depende. Eso depende de donde el escenario donde ustedes estén jugando. ¿Listo? Bien, volviendo acá al tema. Dar una solución o soluciones basadas en características del negocio o de la herramienta. Venga, es que imagínense que yo hice un desarrollo y se lo quiero vender al cliente. Pero después la parametrización, después todo el tema, ¿será que nos sale más fácil hacer la arquitectura o el desarrollo o la solución desde cero? ¿O realmente vale la pena, venga, yo me doy el lapo aquí y le parametrizo todo eso a este cliente? Dependiendo. ¿Ok? Considerar el primer borrador del diseño como la solución definitiva a los requerimientos del negocio. O sea, primer draft. Hice todo el marco de la solución. El marco de la solución me dijo que necesitaba crear 20 tipos de contenido, 40 page layout, 4 sitios diferentes, los sitios heredan los tipos de contenidos, etcétera, etcétera. No. Todas las soluciones son evolutivas. Todas las soluciones pueden cambiar. Todo lo que nosotros presentemos puede ser modificado en cualquier momento. ¿Mm? Esto es un proyecto vivo, esto no es un proyecto cierto. Así como iniciamos, podríamos terminar, sí, uno no dice que no, pero muy probablemente en el transcurso del tiempo, cuando las cosas vayan cambiando, pues así mismo se debe tener presentes las cosas. Bien, un enfoque para el levantamiento de información. ¿Qué métodos podemos incluir? Entrevistas, grupos de enfoque, desarrollar grupos de enfoque como tal, entrevistas con los usuarios, bueno, y varias otras cosas adicionalmente que podemos nosotros trabajar. Importante la revisión de los procesos actuales del negocio, ¿no? Para poder entender qué es lo que vamos a trabajar. Proponer reglas de juego, sí, vamos a agendar unas reuniones, vamos a tener restricciones de tiempo, sí, eventualmente quizás va a ser muy complicado encontrarse con el gerente de la compañía, pero en el momento en que tengamos aprovechemos esa cita para que él nos escuche, para escucharlos a él y poder trabajar de una mejor manera. Buscar que la información sea cuantitativa y cualitativa. Bueno, ahí hubo un error de ortografía. Cuantitativa es poder medir lo que se va a necesitar y cualitativamente es poder entender todo lo que se quiere. Revisar la documentación existente, si existe. Este puntico de la revisión, no tiene una estrellita ahí, es bien importante. Si tenemos ya documentación de algo que ya se hizo, es mejor empezar de ese algo y no reinventarse la rueda. Requerimientos funcionales. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Funciones que un sistema o sus componentes deben realizar. Todo lo que debe tener una aplicación. Funciones del negocio, funciones administrativas, autenticación y autorización de usuarios, requerimientos de auditoría para temas legales, de regulación gubernamental. Esto para Colombia se llama gobierno en línea. Sí, pero solo para aquellas compañías que son del gobierno. ¿Ok? No para las empresas privadas. Un ejemplo de algo que pasó hace un tiempo es que una compañía de farmacéutica sacó una publicación en internet, utilizaba SharePoint, sacó una publicación en internet directamente, sin pasar por aprobación, ni nada de eso. Esa información hacía referencia a que habían encontrado la solución para un tipo de cáncer. ¿Sí? El remedio o la vacuna para un tipo de cáncer. Cuando salió al mercado, pues fue todo un boom de esta noticia y evidentemente después se dieron cuenta que era completamente falso lo que había sacado. Entonces, ¿qué pasó?
pues aplicaron directamente las regulaciones gubernamentales respecto al tema, que pusieron una demanda, creo que hasta cerraron la licencia de la licencia de funcionamiento de la compañía. Prácticamente la compañía se acabó. ¿Por qué? Por no tener en cuenta las regulaciones gubernamentales. Era un trabajo que estaban haciendo internamente dentro de la empresa y a alguien le pareció fabuloso publicar y decir que habían encontrado una vacuna. Hay que tener en cuenta con esto, ¿no? Y hay que ser muy claro también con nuestros clientes al informarle que si van a publicar en Internet, las cosas pueden tener, le aplica todos los temas legales respecto a las publicaciones en Internet. Y adicionalmente, pues si son compañías que son vigiladas por el gobierno, pues hay que tener en cuenta ese tipo de regulaciones. Todo lo que tiene que ver con la administración de la información, el tema de reportes, etcétera, etcétera. ¿Qué son los requerimientos no funcionales? Información general de cómo un sistema debe funcionar es una restricción sobre el funcionamiento normal de la solución. ¿Qué debemos incluir? Rendimiento, capacidad, escalabilidad de la solución como tal, disponibilidad, seguridad, manejabilidad, interoperatividad. El tema de seguridad, importante. Si vamos a publicar en Internet, venga, usted quizá la información que va a manejar va a utilizar un tema de comunidades en Internet. Muy probablemente debe aplicarse lo que se llama los certificados digitales, todo el tema de seguridad, encripción de datos, etcétera, 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 etcétera. Hay que tener en cuenta muchas cosas para poder analizar una arquitectura de esta manera. La interoperatividad, sí, nos vamos a conectar con otros aplicativos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer información de SAP, vamos a traer información de PeopleSoft, vamos a traer información de, no sé, cualquier otro aplicativo que nosotros tengamos. Sí, vamos a ingresar información allá o solamente la vamos a leer. ¿Qué vamos a hacer? El tema de continuidad de negocio es muy importante. Muy importante. Supongamos que el proyecto que estamos haciendo es una compañía muy grande, 65.000 empleados, etc. ¿Qué pasa si esta solución se llega a caer? ¿O qué pasa si sufrimos un atentado y le vuelan el data center a esta compañía? ¿Qué va a pasar? Hace un tiempo, hace ya como unos 12 años que hubo el desastre de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. ¿Por qué muchas de las compañías que sufrieron de este atentado al otro día de haber pasado esto ya estaban operativas? Porque el proceso de continuidad de negocio les dio para eso, es decir, además de que tenían muchos data centers, o sea, muchas compañías tenían sus data centers dentro de la oficina, también tenían una réplica por fuera, ¿sí? Bueno, esto ya son conocimientos de generación de data centers, etc. Tenían sus data centers por fuera, entonces simplemente lo que hicieron es comprar más equipos, conectarse a la red, generar un canal de comunicación hacia el data center y listo. Continuaron con su información, con sus datos, etcétera, sin ningún inconveniente. Esto hay que hacérselo ver al usuario. ¿Cómo deberíamos organizar nosotros la información para poder entregársela a nuestros usuarios? Primero, pues deberíamos tener una estructuración de cómo vamos a trabajar. Esa estructuración debería contener una categorización en funcionales y no funcionales para poder determinar rápidamente qué vamos a trabajar. Como todo en la vida, hay excepciones. Entonces, deberíamos organizarnos adecuadamente para después cuando ese señor gerente general de esa compañía nos pida la información, nosotros tengamos la disponibilidad de entregárselo casi que de inmediato. Importante, las formas de validar la información. Esto que está aquí sí que es bien importante, asegurar la aceptación del cliente. ¿Qué pasa si nosotros vamos a ir donde el cliente en una reunión a entregar un entregable del proyecto? Pero lamentablemente el entregable nosotros no cumplimos con los requerimientos del negocio, o lo hicimos pero de la manera que el cliente no lo necesitaba o no lo quería. Entonces la integración entre las partes es bien importante porque de esa forma vamos a asegurarnos nosotros que el cliente nos va a aceptar lo que estamos haciendo.
Realizar pruebas contra los procesos de negocio, sí es, venga, ya generé el flujo de trabajo de la información, saco el vicio o el documento que me haya entregado el cliente y empiezo a hacer la prueba paso a paso de que esté correspondiente a ese vicio. Bien. Visión general de la arquitectura lógica en SharePoint. ¿Qué es una arquitectura lógica? Documenta la estructura no física, o sea, nada de servidores, de una solución diseñada para cumplir con los requisitos del negocio. Esto es una documentación, solo texto, quizás unos grafiquitos ahí, pero no es todavía el tema de si usted tiene que comprar unos servidores ABC con esto así así y tiene que tener unos canales así así aquí, vamos a conectar un NLB, vamos a generar un cluster. No, esa no es el foco de esta arquitectura, es más bien entender y diseñarle la solución al cliente. ¿Qué se debe? Mapear los requisitos lógicos en vez de tecnologías o características o funciones. Venga, es que usted quiere un formulario, sí, ¿cómo lo quiere? No, es que yo quiero el logo acá, el título acá, el nombre aquí, no sé qué, tata. Eso es a lo que se refiere con una arquitectura lógica. Reflejar toda la funcionalidad que requiere el negocio para generar una solución. Entender qué es lo que ese negocio va a necesitar. Importante reconocer a los usuarios no técnicos. Acuérdense que terminar un proyecto de una forma adecuada depende de tener un concepto global y general de todos los usuarios que estamos trabajando. Hay usuarios que ni siquiera saben manejar un computador y de pronto en algún momento dado dentro del proceso los vamos a requerir a ellos. Entonces hay que tenerlos en cuenta y hacer o desarrollar esta solución para ellos, no para nosotros. O sea, nosotros somos técnicos, nosotros sabemos, nosotros somos consultores, entendemos todo el tema. Uy, qué fácil abrir un computador, no sé qué tal. Pero hay que diseñarles la solución para aquellos usuarios que no tienen ese concepto general de la información. Un mapa con arquitectura de la solución integral, ojo, nuevamente, no son servidores, no son canales de datos, es, mire, aquí está su formulario, va a quedar de esta manera, su otro formulario va a quedar así, el flujo de trabajo va a ser este, el sitio se va a llamar tal, entonces las personas van a entrar aquí, aquí, acá, y va a hacer esto, de pronto si tienen forma de hacerles un gráfico inicial de imagen corporativa, lo que sea, pues lo hacen y así mismo lo van a empezar a ustedes a captar o a ser reconocidos como unos excelentes consultores. Componentes de la arquitectura lógica, granjas, aplicaciones, todo el tema del pool, aplicaciones del pool de aplicaciones, esto tiene que ver con el IIS, las aplicaciones web, las zonas, zona de internet, zona de intranet, zona por default, las bases de datos de contenidos, tipos de las colecciones de sitios, los sitios, bibliotecas y listas. O sea, vamos de lo general a lo particular. Server fast, nuevamente, no es el servidor, no sé qué, si se cuándo, o vamos a meter 40 servidores en la granja. No, en ese momento, oiga, vamos a construir una granja de servidores y esa granja de servidores va a tener las siguientes aplicaciones de servicio. PowerPoint, Excel Services, Visual Services, Performance Point, Word Automation, Document Converter, etcétera, etcétera, etcétera. En la Application Pool sí, por cada aplicación web vamos a crear una pool de aplicaciones o vamos a generar solamente un pool de aplicaciones para todo. ¿Mm? Eso hay que escribirlo, porque la persona que se vaya a quedar encargada del mantenimiento y del soporte de SharePoint puede ser una persona que conozca de todo un poquito. No tiene que ser el más experto, ¿no? Pero sí debe conocer todo un poquito. Ítems, etcétera. Hosting y multicliente. El hosteo versus la usabilidad interna. Hay muchas compañías que proveen hosting de SharePoint 2013. Conocemos una y es la que nos ha permitido tener el sitio de la comunidad SharePoint, se llama FP Web. De una vez hago la pauta pues publicitaria porque gracias a ellos, a Bob, que es el gerente general,
el sitio de la comunidad ha permanecido ya durante casi 2 años activo. Entonces, ese tema de hosteo de SharePoint 2013 ustedes lo pueden tener de muchas maneras. Ya hay muchas compañías que les proveen a ustedes el tema de, puede ser un colocation, si es que quieren trabajar el tema on-premise, o puede ser que ustedes utilicen una instancia de ese SharePoint para poder trabajar con sus cosas, o pueden tener todo el tema de Office 365. Funcionamiento de clientes y la operatividad con multiclientes. Bien, ya para finalizar, digamos, esta charla lamentablemente es netamente charla, no hay un demo como tal, pero bien, el tema, la introducción a la documentación. Es importante, nuevamente les digo, documentar todo proceso que ustedes vayan a ejecutar dentro de una compañía. Crear un mapeo con la solución de los requerimientos del negocio en una arquitectura lógica de SharePoint. Todo el mapeo va a ser venga, yo necesito este formulario con 20 campos, entonces estos 20 campos los puedo convertir yo en un tipo de contenido, sí, ese tipo de contenido va a necesitar columnas de sitios, sí, y será que yo heredo ese tipo de contenido para el sitio primario, para los subsitios, sí, también puede ser. El flujo de trabajo puedo hacerlo a nivel general, a nivel particular por cada lista, a nivel de sitio, etcétera. Eso es a lo que significa el mapeo de la solución de los requerimientos del negocio. La documentación se debe generar para los diferentes roles, es decir, para todos los interesados y para los usuarios del negocio. Son cosas completamente diferentes. El stakeholder, de pronto un gerente de proyecto o el que va a quedar como de soporte de la herramienta, es una documentación completamente muy diferente a los usuarios que tenemos trabajando. Quizás a los usuarios va a ser el manual de usuario. Para los stakeholders va a ser problemas frecuentes o preguntas frecuentes, ¿sí? Entonces, esa documentación debe tener un foco diferente por cada uno de los roles que nosotros hayamos identificado dentro de la organización. Los arquitectos de las soluciones, pues estos señores son los que deben tener más claro cómo hicimos nosotros este diseño. Los administradores del sistema, pues peor aún. Los desarrolladores, los dueños del mundo, perdón, pues deben entender cómo quedó la solución diseñada para poder de ahí en adelante, si es que van a necesitar hacer algunas modificaciones, trabajar sobre eso. Como les explicaba anteriormente, todo esto debe ser un documento vivo, la arquitectura lógica debe ser un documento vivo, modificable durante el tiempo del proyecto. ¿No? Eso se modifica durante el tiempo del proyecto, no debe ser cerrado y es que mi solución quede así y yo no la voy a modificar, no sé qué, no. Todo está abierto a modificaciones, y todo se puede hacer y se puede mejorar durante el tiempo. Actualizaciones al documento con nuevas funcionalidades y adiciones. Imagínense pues que cuando vayamos ya a entregar el proyecto, por allá a alguien se le ocurrió la idea de que no tenemos que crear un proceso que nos lleve a la luna. ¿Sí? Pues si el proceso nos da para que nos lleve a la luna, pues lo incluimos dentro del documento. Obviamente hay un tema de un otro sí contractual, va a ser más requerimiento de presupuesto, etcétera, etcétera, pero si lo tienen y están en la disposición de hacerlo, pues habrá que incluirlo. Y obviamente pues debe ser autorizado, generar un documento, un modelo de documentación para la administración del proyecto y para el soporte en general. Hacer que esa documentación sea robusta y usable. Si estos nuevos requerimientos y estas nuevas funcionalidades que nos están pidiendo acá las autoriza el sponsor, pues nada más que hay que hacer. Hay que hacerlas, ¿no? Ya esa autorización directa, entonces nuevamente adición al contrato, un otro sí contractual, venga, firmemos cláusula, todo lo que corresponde a esas adiciones. Hay compañías, sobre todo partners de Microsoft, que quieren que uno les haga todo por el mismo precio. Y pues lamentablemente ellos no entienden esto, que si son nuevas cosas y cada vez van saliendo más, pues hay más trabajo, más retrabajo para nuestros consultores y más riesgo porque pues la solución empieza a dilatarse en el momento para ser entregada. Mapear los requerimientos del negocio a los requerimientos lógicos.
Los requerimientos pueden llegar de diferente forma. Una reunión de pasillo. Oiga, mire, es que me acordé de esta vaina, hermano, necesitamos que la metemos. Listo, perfecto. Llegamos a nuestro sitio de trabajo, correo electrónico a la persona que nos encontramos en el pasillo, pum, correo electrónico al gerente de proyectos, si es que es otra persona. Mire, según la reunión del día de hoy, voy a validar con usted la información que me solicitó. Pum, se envía y ya con eso queda un requerimiento nuevo. Un reporte, venga, vamos a hacer una reunión de seguimiento y en esa reunión salieron 3, 4 ideas más. Entonces, pum, incluyámosla dentro de la operatividad del proyecto. O simplemente le hacen llegar a uno un correo electrónico y le dicen, oiga, necesitamos hacer esto. Pero nosotros como somos organizados y ya sabemos cómo hacer documentación y todo lo demás, pues simplemente sacamos nuestro documentico, nuevos requerimientos, la anexamos a la carpeta del proyecto o lo subimos dentro de nuestro SharePoint y así empezamos a generar esa documentación pertinente. Se debe categorizar el total de requerimientos y así generar un reporte coherente que es ser validado por el dueño del proyecto. Cuando tenemos muchos requerimientos y la próxima reunión con el dueño del proyecto dentro de un mes, pues esos requerimientos en esa reunión nosotros los llevamos para que sean validados. Mientras que no sean validados por este señor, nosotros no podemos trabajar con nada más. ¿Por qué? Porque pues no le vamos a decir a la mano, oiga, ya le hicimos 20.000 cosas más y la factura es esta, sin tener conocimiento. Entonces, el tema de plata es muy complicado meterse uno a hacer las cosas sin que sean autorizadas previamente. Y ojalá esa autorización que venga con firma y sello del señor dueño del proyecto, o por lo menos un correo formal para que ustedes tengan el background y después puedan facturar esas cosas adicionales. Todo lo que es la arquitectura de información a la arquitectura lógica que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la arquitectura de información que incluye en la arquitectura lógica deben incluir, mire, vamos a crear 20 columnas de sitio, cada columna de sitio, la columna de sitio Pepito Pérez va a ser de tipo string, va a ser de tipo integer, va a ser de un request, va a ser un BSS, va a ser un lookup, etcétera, etcétera. Definición. Con esas columnas de sitio creamos nuestros tipos de contenido y los tipos de contenido se llaman así, pam, 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 pam. Los temset, pues ya si vamos a trabajar con la taxonomía organizacional, pues esos temset son los que me va a permitir hacer todo el tema de negociación con la metadata que vamos a trabajar. Todo el tema de administración de la información, políticas. Las políticas de la Information Management van a ser tales y tales y tales. Las opciones de navegación, le podemos decirle al cliente, mire, nosotros podemos generar una navegación de un sitio a través de una metadata. ¿Usted quiere que la trabajemos así? ¿Quiere que le creemos un sitio de comercio electrónico así, 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 de esta manera? Ya, muchas formas de trabajar y las reglas para ejecutar los queries que vamos a trabajar dentro de esta solución. Ya como último slide, entonces, usando una hoja de trabajo de planificación, los componentes deben incluir requerimientos de negocio, el nombre del sitio, la URL, si vamos a tener sitios papás o sitios hijos, subsitios, etcétera, plantillas, los page layouts, vamos a manejar la master page de esta manera así, etcétera, etcétera. Los nombres de las bases de datos, como quiere usted quiere nombremos las bases de datos, si es que la compañía tiene una unificación de nombres para todas las cosas, entonces pues hay que seguir esas reglas que ellos manejan. Y por último, pues notas adicionales que nosotros vayamos a trabajar. Bien, este era el webcast del día de hoy. Si quizás tienen alguna pregunta, algo que decir, pues estamos ya a su disposición para trabajarlo. Bien. Bueno, yo realmente les agradezco más bien es a ustedes el haberse tomado el día de hoy. Quiero hacerles una invitación nuevamente. Permítanme por acá, ya les paso la URL para que nos acompañen el día 10 de septiembre
de este año en el Sharing the Point que se va a ejecutar. Yo les voy a compartir aquí la página web. Denme un segundo, por favor. Bien, los invito a entonces al Sharing the Point. Colombia es una gira que están organizando MVP de la talla como Joel Olson, Michael Noel, Paul Swider y Ricardo Muñoz, y he sido invitado a ser partícipe con ellos dentro de estas charlas. Estamos en conjunto con Microsoft organizando el Sharing the Point aquí en Bogotá, y próximamente estaremos publicándoles la información en la página web de Sharecall, www.sharecall.com, sharcol.com. Voy a ponerles aquí en el whiteboard la URL para que ustedes puedan acceder más adelante. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, muchísimas gracias. Nos veremos entonces el miércoles. El miércoles